Curuguatí, en el distrito de Canindeyú, es una de las tantas ciudades en las que se registra gran desigualdad social. En un país en el que el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población, Curuguatí, alguna vez capital del Paraguay, fue epicentro de un estallido social breve pero grave. El viernes 15 de junio, un grupo de policías pretendía desalojar a carperos de tierras que reclamaban como propias y que fueron adjudicadas en la dictadura al empresario Blas N. Riquelme. Camarada, ahí está contigo el grupo táctico, el grupo antimosquito, voy a pasar con Lodera. Para que pueda coordinar. A venir de Lodera, a el grupo que va a entrar al frente. Buenos días, tranquilo, yo por eso bueno, no está mucha gente, no. 50 me queda regular sus 50 más o menos. Y la idea es la siguiente: el grupo antimosquito montada, y eso me queda muy bien. Ustedes de este lado y nosotros de este lado. Cuerpo a tierra ya lo deja y queda problema de balín de goma y agresivo químico. Y el grupo táctico, tanto de la FOME como de la GEO, vamos a tener la guardia por si haga falta. Amigámonos de ella, vamos a darle su derecho. Cuidado que toque, anda cuidado. Guaraní me mejor. Así que no caputi. Bueno, podemos utilizar la patrulla para nada. Anónimo. A tu cargo. A tu cargo. Éxito. Todo salió mal. ¡Ambulancia! Ni la negociación previa fue efectiva ni se cumplió con la orden de allanamiento. En el lugar se registró una matanza. 6 policías perdieron la vida casi sin defenderse. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y también con resultado fatal. 9 campesinos murieron allí en el día más sangriento que recuerde la República en mucho tiempo. El conflicto tomó ribetes políticos casi instantáneamente y mientras en Asunción rodaban las cabezas de algunos responsables, en Curuguatí la zona era tierra de nadie. Los rumores de ejecuciones, de participación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, de más muertos de los que contaban las versiones oficiales, empezaban a correr. Por ello, era necesario acceder hasta el lugar en conflicto. Unas 2.000 hectáreas que campesinos reclamaban entre 2 asentamientos y donde surge la otra versión, la historia no oficial de la matanza en Curuguatí. El equipo de AAM fue hasta el sitio para interiorizarse de los detalles del conflicto sangriento que se cobró la vida de unos 17 compatriotas. Desde Asunción, en un escueto comunicado, el presidente de la República, Fernando Lugo, además de solidarizarse con los familiares de los caídos, ordenó la movilización de los militares para reforzar el trabajo de los policías en la zona. Las informaciones señalaban que se haría un gran rastrillaje en el sitio de la batalla para encontrar otros cadáveres y heridos que pudieran seguir en el mismo lugar y así evitar la fuga de los carperos implicados en el tema. La realidad con la que nos encontramos fue totalmente diferente. La madrugada del sábado 16, los agentes de la Policía Nacional estaban en la comisaría esperando la orden para movilizarse hasta Morombí. Sin embargo, esa orden no llegaba.
En la zona de conflicto, la escena era la misma. Ni una sola patrullera en el portón de acceso. Una imagen diferente a la publicitada, con una fuerte presencia policial militar. Este escenario se mostraba totalmente favorable para la fuga de los ocupantes que podrían estar vinculados a la investigación fiscal. En el transcurso de la mañana, las versiones oficiales brindadas por los comisarios Sebastián Talavera y Pablino Vera describían una intervención de la policía rural que había realizado un rastrillaje toda la mañana, encontrando 8 bombas cazabobos. Ante la inacción policial y de la fiscalía, un grupo de vecinos de la zona de Buputá, asentamiento que está ubicado frente al terreno en conflicto, se organizaba para ingresar a las tierras que supuestamente deberían estar custodiadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las imágenes hablan claramente de lo que se vivió aquel sábado en la estancia Morombi. Cara fiscal dice cuando te un negocio en la empresa abogado y que tu hanguaya o no hay que documentos o permitir hanguaya de ella que o no han voy para ver con situación pero más rápido posible por lo menos allá porque tu hanguaya con allá de Caruma dice justamente dice otra noche más sí 4 noches puede ir igual entender no llega a 5 minutos en goce cara fiscal. Adentro de 5 minutos no llega a subir. Muy por nada. Sí, no da 5 minutos. Todo lo posible, lo que no hay la derecho humano ni compromete con un agente o ave. Ya años que está la gente fuera y que tu jamás ya que porque ya que me da guerra hay coñe no es la tengo güey amba ahí coñe no se mueve en el departamento ni en el vecino le te cue amba ahí no se mueve heridos familiares son humanos claro. Son pobres son necesitados claro sí mismo doña Dominga una pregunta a lo concreto don Víctor ya invitar pues uno de los familiares de la familia Paredes Herminio o agencia enseguida, ya prepararla de doña Dominga y totalmente de acuerdo, sí. Ya preparado, más para el equipo representar a la persona voluntaria ya apoyada, ya quema en el lugar. Y vamos a entrar. Solamente una patrullera policial estaba postada en el sitio en el momento del ingreso de la población en búsqueda de sus desaparecidos. El móvil oficial acompañó a la gran cantidad de personas que incursionó en las tierras en conflicto. La ansiosa caravana de vecinos que presurosa iba en búsqueda de sus compañeros de lucha caídos no tuvo que realizar un esfuerzo muy grande para tropezarse con los primeros hallazgos. A unos 3 kilómetros de la ruta, 20 minutos después de iniciar el improvisado rastrillaje, los primeros signos comenzaban a exhibirse. Un perro, fiel compañero del hombre, apareció en medio de la nada como una premonición de que algo podría romper la tensa búsqueda.
No habiendo ingresado 3 kilómetros aproximadamente de la ruta, fíjense, en este lugar podemos encontrar rastros de sangre nuevos todavía hasta este momento. Los cuerpos tuvieron que haber sido trasladados del lugar. Aquí hay otro rastro de sangre. Esto, repito, es reciente según lo que podemos observar en este recorrido. 3 kilómetros desde la ruta, incluso con unas zapatillas que están ahí al lado. No solo la sangre nos muestra que aquí hubo gente, sino que también otro tipo de elementos, como restos de comida que encontramos en el lugar. Probablemente algún cuerpo fue arrastrado desde aquel lugar donde encontrábamos un rastro en un primer momento. Y aquí encontramos uno. Aquí encontramos uno. Un cuerpo de una persona. Luis. Vengo a ayudar. Más, Luis Paredes. Luis Paredes. Anipe poco ese. La gente tenía sus sospechas. Y decían, vamos a encontrar cuerpos de personas en ese lugar desaparecidos. Gente que hasta este momento no se tenía ningún tipo de datos. Y aquí encontramos. La fiscal está muy comprometida con esto porque se demuestra que no tiene interés de sacar y masacró a la gente. La Policía Nacional con la complicidad del empresario Larry Kelme. Esa es una verdadera vergüenza porque esta tierra no pertenece a los campesinos. No a Larry Kelme por un usurpación le dio. Nada más y nada menos que la justicia. Muchas gracias. Vamos allá. Detrás de ese maizal que están viendo al fondo está la ruta. Ni siquiera 3 kilómetros caminamos con este grupo de personas y nos encontramos primero con rastros de sangre, con gente que obviamente estuvo en este lugar en medio de un enfrentamiento. Encontrábamos ropas tiradas en el camino y estas pistas nos fueron conduciendo primeramente hasta uno de los cadáveres que encontrábamos, que algunos familiares identificaban en ese lugar, y ahora otro. Apenas, repito, 3 kilómetros de caminata en este lugar y 2 cuerpos fueron encontrados. Las sospechas que tenían desde un primer momento los familiares de las personas que ingresaron hasta este lugar se confirman. Aquí hay muertos y están ya hace un buen tiempo. En el momento en que se encontraron los cuerpos, el vehículo policial ya no se encontraba en el lugar. A lo evidente de que no se respetó la escena del crimen para que la fiscalía y los peritos pudieran realizar un estudio minucioso del sitio, debemos agregar la participación activa de políticos de la zona. Yo soy responsable, señor. Ajá, cárcel, bueno. Ajá, cárcel, dale. Algunos instigando a violentar toda la normativa vigente, otros a permanecer más cautos ante el escenario planteado. Se puede hacer eso. Nosotros tenemos que evidencia para buscar culpables. No, día tuyo, señores. Día tuyo, señores. Ya pon a la evidencia. Ya pediré la culpable ya de caso. Yo creo que día tuyo ya no se pega pesa. Ya se cama, ya topamos. Ya respetamos. Obviamente, ambas posturas motivadas por un factor común:
el rédito que podrían sacar de esta coyuntura. Va el Colorado, va el ideal, va una pueblo paraguayo lo mandaba. Eso es lo que tiene que primar. ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Ahí me de acuerdo con doña Ana Libertad. Otro punto llamativo es la ausencia de sangre que rodeaba los cuerpos. Una lluvia torrencial antes de la incursión de los vecinos pudo alterar las condiciones en las que estaban los cuerpos, pero sin embargo, el agua no borró coágulos de sangre que se habían encontrado a tan solo metros del lugar. La posición en la que fueron hallados los fallecidos es otro punto para el análisis. Una postura poco ortodoxa para quienes caen en plena batalla. Factores muy interesantes que no permiten descartar ninguna hipótesis, ni siquiera presumir que podría tratarse de una escena totalmente montada. Los cuerpos de Luis Agustín Paredes y de los Santos Agüero estaban llamativamente separados a unos 10 metros cada uno. La distancia en los que fueron hallados también resultó llamativa, puesto que fueron encontrados a 40 metros de un improvisado camino en medio del monte en Borombí. Tampoco es un dato menor. Sus cadáveres estaban ubicados a 200 metros del campamento que sirvió como refugio a los ocupantes de las tierras del empresario Blas N. Riquelme. 2 horas pasaron desde que los cuerpos fueron encontrados hasta la llegada de una ambulancia que trasladó a los mismos. Los pobladores de la zona del conflicto señalaban que las informaciones oficiales que se manejaban desde la capital del país eran totalmente diferentes a lo que se vivía en el lugar. Las anunciadas movilizaciones de las fuerzas de seguridad no existían y la desesperación se apoderaba del mismo. En la radio comunitaria popular 95.5, tanto comunicadores como la audiencia coincidían en describir esta situación. En la emisora aseguraban que había cuerpos abandonados en el lugar según los datos que manejaban. Resaltaban también que la prensa capitalina no estaba contando todo lo que realmente ocurrió. No hay sentido, nada. Entonces, en ningún vídeo, Román, me tenían de metro, le puedo pedir informe, como hazañas de ir a cometer. Oye, tengo ahí. En comunicación, Radio Popular Calendario Vive, lo mitad de reunirnos permanentemente ahora diferentes organizaciones sociales y populares de cuerpo departamento, vamos a ver comunicados sobre los hechos registrados en la víspera con el departamento. Ahí me señalan el comunicado. Las organizaciones sociales y campesinas del departamento de Calendario, ante los hechos de graves violencia públicamente conocidos, acontecido el pasado 15 de junio durante el desalojo de ocupantes de las tierras malavidas de Marinacue, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguatú, se dirigen a la opinión pública para manifestar cuanto sigue. Realizar un llamamiento urgente a las autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial para garantizar la vida de los campesinos heridos. Para garantizar la vida de los campesinos heridos que aún siguen en los montes y los desaparecidos y evitar así que más familias paraguayas queden enlutadas ante los hechos de grave violencia acontecidos en el lugar. Solicitar la presencia de una comitiva interinstitucional representante de los 3 poderes del Estado, Comisión de Derechos Humanos y organismos internacionales en el lugar de los hechos, que permita una tregua de las operaciones de policías y militares y lograr la entrega pacífica de los heridos y el retiro de los fallecidos que reclaman los familiares de los ocupantes. Denunciamos las detenciones arbitrarias de las personas que no tienen nada que ver con la ocupación, quienes son detenidos por auxiliar a heridos o por el simple hecho de ser familiares de ocupantes de las tierras de El Marinacue, quienes fueron inclusive torturados y en estos momentos están en el calabozo de la comisaría de la ciudad de Curuguatú, incluso en algunos casos sin acta de detención. Por último, recurrimos
a la solidaridad nacional e internacional para evitar nuevos hechos de violencia contra la vida y posibilitar una vía pacífica para la recuperación de las tierras malavidas en beneficio de los campesinos sin tierra del país. Curuguatí, 16 de junio de 2012, confirmarse Red de Radios Comunitarias de Canindeyú, Foro Permanente de Educación, Unión Campesina Nacional, Organizaciones de Desarrollo Rural del Asentamiento Manduará, Movimiento de Recuperación Campesina de Curuguatí, Asociación Cultural Popular Canindeyú, Movimiento Campesino Paraguayo, Asociación Campesina Maracaná, TSIDK Paraguay Regional Canindeyú, Asociación de Pequeños Productores de Coaipona. El concejal de Curuguatí, Santiago Martínez, del partido Tecoyoyá, profundo conocedor de la zona, nos acompañó al asentamiento de Dupitá para interiorizarnos de la situación en la que se encontraban los pobladores de la zona. Además, agregó un ítem no menor para el análisis para dimensionar mejor este conflicto: la facilidad extrema para acceder a armas en la región. El comercio es simple, las canjean a cambio de marihuana. Bueno, concejal, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer ahora a la zona de conflicto? Gente, familiares que han sido heridos y también la preocupación que tiene ahora la gente de la colonia de Dupitá acerca de la gente que aún sigue en el monte y que temen por sus vidas, ya que no hay seguridad, que las fuerzas de la policía y los militares resguarden la vida de estas personas que están aún dentro del asentamiento, algunos heridos, otros ya fallecidos según informe, otros desaparecidos. Esa es la situación. ¿Ustedes tienen datos fidedignos de que adentro todavía hay gente herida, concejal? Y bueno, Atende. Hola. A los jóvenes van en el lugar. Apella yo informata. Bueno, 9 oficialmente en la hospital, pero 12 según el informe, porque la misma policía y que cuejé 3 hoy ya falleció, inclusive aquella persona, por ejemplo, este caso de Rubén Villalba que sacó toda la prensa, ese cuerpo nunca apareció, nunca no apareció IPDGT. ¿Cuándo es el canal 13? Sí, y hoy en el preparativo, cuando ya ponen a la reunión de Curuguatí ya para la movilización, para a través de la movilización que se exija la venida de la comitiva interinstitucional de Asunción. Por la tierra, el tema de recuperar con vida a los que aún siguen en el monte o los cuerpos que están ahí ya fallecidos. Porque hay informes de familiares de que falleció su esposa, su hijo, que han salido anoche, pero que están nuevamente ya escondidos porque no pueden ser descubiertos, porque ya sabemos que la fiscalía y toda la policía le están buscando. ¿De qué manera creen ustedes se manejó en la prensa en general esta situación? Porque escuchábamos que había una crítica en las radios comunitarias que la prensa capitalina trató la información de una manera muy parcialista. ¿Qué crees vos? Y exageradamente parcialista, porque vos habrás visto en los canales de televisión las fotos de los policías fallecidos, y eso ni siquiera se menciona los nombres, no digo ya la foto de los campesinos fallecidos. Ahora, concejal, hay gente que dice con respecto a esta situación: si las tierras no son de Riquelme, ¿quién le dijo a estos campesinos que invadieron esta propiedad que la tierra es de ellos? No, las tierras públicas son para la reforma agraria como está establecido ya en la década del 60, cuando fue transferido al Ministerio de Defensa Nacional. Esas tierras fueron transferidas para la reforma agraria, y ya eso legalizado en la década del 90, en que esas tierras fueron destinadas para la reforma agraria. Pero el IBR, con su poca capacidad, con su debilidad institucional, nunca hizo eso valer, nunca hizo valer su derecho. Y propiedades que son sujetas para la reforma agraria, por supuesto, todos los sin tierras tienen derecho a tener esa posibilidad de acceder a ese pedazo de tierra. Tendría que haber gente entrenada para tener tanta capacidad de fuego. Gente entrenada en el sentido de
entrenada militarmente. Ahora no sabemos el origen, si es de origen de... Bueno, acá no existe guerrilla directamente en la zona, pero sí a lo mejor gente que habían sido entrenados, ya sea por militares o policía, o puede ser también guerrilleros, o sea, gente entrenada, que aquí pues se consigue cualquier lugar entrenamiento para seguridad privada. Entonces gente entrenada que está preparada para resistir ataques, y ciertamente los pobladores dicen eso, de que ya lo que quedaron gente eran dispuestos a resistir el desalojo, a defenderse de un nuevo desalojo. Teniendo recursos, eso es de fácil adquisición en la zona. De toda la gente que maneja el narcotráfico maneja el tráfico de armas en la zona. O sea, eso no es una novedad. O sea, vos podés comprar cualquier clase de armas y tener recursos, o a cambio de marihuana. O sea, eso no es mucho drama. Sí. Es muy complicado conseguir armas, porque acá vienen de cualquiera el arma. Añete pico Luisla o Injala PTI grupo o hace 10 días aproximadamente o entrenas a Juan la campesino pues ya por 5 horas de ejercicio o entrenar PP, IPM, que atento porque utajina la policía, a peisa ya jaron a su por cualquier situación. Mala ya me. PTI cuñado ya con la comisaría pe. Y la euja ahí porque o prometés y cuál super cuera la a hace 10 días aproximadamente hubo la PTI grupo distinto al que originalmente había llegado hasta el lugar o entrenada de alguna u otra manera la pejaron a Juan la policía por cualquier eventualidad. Mentira ya pues. No haber recibido ningún tipo de apoyo de otro grupo, EPP, de otro grupo. No, ya pues. Más de tipo de entrenamiento, más de tipo de mensaje para recibir, Pepe Luis. Vale, ya va. Ella pejasa PTI día pe campamento pe va la pe yapoa peñe pelea algún tipo de libro. No, y la verdad. Vale, tenda pe ya voy. No, por necesidad yo no. Conflicto, la escena era la misma. Ni una sola patrullera en el portón de acceso. Una imagen diferente a la publicitada, con una fuerte presencia policial militar. Este escenario se mostraba totalmente favorable para la fuga de los ocupantes que podrían estar vinculados a la investigación fiscal. En el transcurso de la mañana, las versiones oficiales brindadas por los comisarios Sebastián Talavera y Pablino Vera describían una intervención de la policía rural que había realizado un rastrillaje toda la mañana, encontrando 8 bombas cazabobos. Ante la inacción policial y de la fiscalía, un grupo de vecinos de la zona de Buputá, asentamiento que está ubicado frente al terreno en conflicto, se organizaba para ingresar a las tierras que supuestamente deberían estar custodiadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las imágenes hablan claramente de lo que se vivió aquel sábado en la estancia Morombi. Anila ñaño entusiasmada ya que es apella ya procesa para llegar ya para preso y ya se puña caer. ¿Cómo no se Cara fiscal dice con que te una negociación en la empresa abogadondi y que tu hanguaisha o no hay que documentos o permitir hanguañan de ella ya que o no ñan voy para ver con situación pero más rápido posible por lo menos allá porque tu hanguaisha con allá caruma dice justamente dice con 8 noches más sí 4 noches puede ir entender no llega a 5 minutos en goce cara fiscal. Adentro de 5 minutos en noche está súper. Muy por nada. Sí, no da 5 minutos.
todo lo posible lo que no hay derechos humanos y comprometer con un agente por ave. Ya años que tal la gente cuerando. Y que tu jamás ya que porque ya que me da guerra hay coñe no es la tengo un güey más coñe de naña no se mueve en el departamento ni en el vecino de te cue familiares son humanos, claro. Son pobres, claro. Son necesitados. Claro, sí mismo. Doña Dominga, una pregunta a lo concreto. Don Víctor, ya invitar pues uno de los familiares de la familia Paredes. Herminio o agencia guía, ya prepararla de Doña Dominga y totalmente de acuerdo. Sí. Ya preparado, más para el equipo representar a la persona voluntaria ya apoyada, ya quema en el lugar. Solamente una patrullera policial estaba postada en el sitio en el momento del ingreso de la población en búsqueda de sus desaparecidos. El móvil oficial acompañó a la gran cantidad de personas que incursionó en las tierras en conflicto. La ansiosa caravana de vecinos que presurosa iba en búsqueda de sus compañeros de lucha caídos no tuvo que realizar un esfuerzo muy grande para tropezarse con los primeros hallazgos. A unos 3 kilómetros de la ruta, 20 minutos después de iniciar el improvisado rastrillaje, los primeros signos comenzaban a exhibirse. Un perro, fiel compañero del hombre, apareció en medio de la nada como una premonición de que algo podría romper la tensa búsqueda. Curuguatí, en el distrito de Canindeyú, es una de las tantas ciudades en las que se registra gran desigualdad social. En un país en el que el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población, Curuguatí, alguna vez capital del Paraguay, fue epicentro de un estallido social breve pero grave. El viernes 15 de junio, un grupo de policías pretendía desalojar a carperos de tierras que reclamaban como propias y que fueron adjudicadas en la dictadura al empresario Blas N. Riquelme. Camarada, ahí está contigo el grupo táctico, el grupo antimotí, que voy a pasar con Loderas. Para que pueda coordinar. A venir de los Gerandí, a el grupo que va a entrar al frente. Buenos días, tranquilo, de bonito era bueno, no está mucha gente, no. 50 se hace con los 50 más o menos. Y la idea es la siguiente: el grupo antimotí montada, y eso me queda también. Muy bien. Ustedes de este lado y nosotros de este lado. Cuerpo a tierra ya rodeada y queda problema de balín de goma y agresivo químico. Y el grupo táctico, tanto de la FOME como de la GEO, vamos a tener la guardia por si haga falta. A megáfono de ellas de eso, de quieto, vamos a darle su derecho. Cuidado que toque, van a cuidado aquí. Guaraní mejor. Así que no caputi. Bueno, podemos utilizar la patrulla para nada. Anónimo. A tu cargo. A tu cargo. Éxito. Todo salió mal.
¡Policía, ambulancia! Ni la negociación previa fue efectiva ni se cumplió con la orden de allanamiento. En el lugar se registró una matanza. 6 policías perdieron la vida casi sin defenderse. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y también con resultado fatal. 9 campesinos murieron allí en el día más sangriento que recuerde la República en mucho tiempo. El conflicto tomó ribetes políticos casi instantáneamente y mientras en Asunción rodaban las cabezas de algunos responsables, en Curuguatí la zona era tierra de nadie. Los rumores de ejecuciones, de participación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, de más muertos de los que contaban las versiones oficiales, empezaban a correr. Por ello, era necesario acceder hasta el lugar en conflicto. Unas 2.000 hectáreas que campesinos reclamaban entre 2 asentamientos y donde surge la otra versión, la historia no oficial de la matanza en Curuguatí. El equipo de AAM fue hasta el sitio para interiorizarse de los detalles del conflicto sangriento que se cobró la vida de unos 17 compatriotas. Desde Asunción, en un escueto comunicado, el presidente de la República, Fernando Lugo, además de solidarizarse con los familiares de los caídos, ordenó la movilización de los militares para reforzar el trabajo de los policías en la zona. Las informaciones señalaban que se haría un gran rastrillaje en el sitio de la batalla para encontrar otros cadáveres heridos que pudieran seguir en el mismo lugar y así evitar la fuga de los carperos implicados en el tema. La realidad con la que nos encontramos fue totalmente diferente. La madrugada del sábado 16, los agentes de la Policía Nacional estaban en la comisaría esperando la orden para movilizarse hasta Morombí. Sin embargo, esa orden no llegaba. En la zona de... Habiendo ingresado 3 kilómetros aproximadamente de la ruta, fíjense, en este lugar podemos encontrar rastros de sangre nuevos todavía hasta este momento. Los cuerpos tuvieron que haber sido trasladados del lugar. Aquí hay otro rastro de sangre. Esto, repito, es reciente según lo que podemos observar en este recorrido. 3 kilómetros desde la ruta, incluso con unas zapatillas que están ahí al lado. No solo la sangre nos muestra que aquí hubo gente, sino que también otro tipo de elementos, como restos de comida que encontramos en el lugar. Probablemente algún cuerpo fue arrastrado desde aquel lugar donde encontrábamos un rastro en un primer momento. Y aquí encontramos uno. Aquí encontramos uno. Un cuerpo de una persona. Luis. Vengo a ayudar. Más, Luis Paredes. Luis Paredes. Ani Pepo, cógese. La gente tenía sus sospechas. Y decían, vamos a encontrar cuerpos de personas en ese lugar desaparecidos. Gente que hasta este momento no se tenía ningún tipo de datos. Y aquí encontramos. La fiscal está muy comprometida con esto porque se demuestra que no tiene interés de sacar y masacró a la gente. La Policía Nacional con la complicidad del empresario Larry Kelme. Esa es una verdadera vergüenza porque esta tierra no pertenece a los campesinos. No a Larry Kelme, por usurpación le dio nada más y nada menos que la justicia. Muchas gracias. Vamos allá.
Detrás de ese maizal que están viendo al fondo está la ruta. Ni siquiera 3 kilómetros caminamos con este grupo de personas y nos encontramos primero con rastros de sangre, con gente que obviamente estuvo en este lugar en medio de un enfrentamiento. Encontrábamos ropas tiradas en el camino y estas pistas nos fueron conduciendo primeramente hasta uno de los cadáveres que encontrábamos, que algunos familiares identificaban en ese lugar, y ahora otro. Apenas, repito, 3 kilómetros de caminata en este lugar y 2 cuerpos fueron encontrados. Las sospechas que tenían desde un primer momento los familiares de las personas que ingresaron hasta este lugar se confirman. Aquí hay muertos y están ya hace un buen tiempo. En el momento en que se encontraron los cuerpos, el vehículo policial ya no se encontraba en el lugar. A lo evidente de que no se respetó la escena del crimen para que la fiscalía y los peritos pudieran realizar un estudio minucioso del sitio, debemos agregar la participación activa de políticos de la zona. Épico, oye, tu casa ya después lo ayuda de protocolo. Responsable. Yo soy responsable, señor. Ajá, cárcel, bueno. Ajá, cárcel, dale. Algunos instigando a violentar toda la normativa vigente, otros a permanecer más cautos ante el escenario planteado. Se puede hacer eso. Nosotros tenemos que evidencia para buscar culpables. No, día tuyo, señores. Día tuyo, señores. Ya ponga la evidencia. Vamos a pedir la culpable ya de caso de día tuyo, ya no se pega pesa. Ya se cama, ya topamos. Ya respetamos. Obviamente, ambas posturas motivadas por un factor común: el rédito que podrían sacar de esta coyuntura. Va el Colorado, va el líder, va una pueblo paraguayo, lo mandado. Eso es lo que tiene que primar. ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Ahí me de acuerdo, no hay nada libertad. Otro punto llamativo es la ausencia de sangre que rodeaba los cuerpos. Una lluvia torrencial antes de la incursión de los vecinos pudo alterar las condiciones en las que estaban los cuerpos, pero sin embargo, el agua no borró coágulos de sangre que se habían encontrado a tan solo metros del lugar. La posición en la que fueron hallados los fallecidos es otro punto para el análisis. Una postura poco ortodoxa para quienes caen en plena batalla. Factores muy interesantes que no permiten descartar ninguna hipótesis, ni siquiera presumir que podría tratarse de una escena totalmente montada. Los cuerpos de Luis Agustín Paredes y de los Santos Agüero estaban llamativamente separados a unos 10 metros cada uno. La distancia en los que fueron hallados también resultó llamativa, puesto que fueron encontrados a 40 metros de un improvisado camino en medio del monte en Morumbi. Tampoco es un dato menor. Sus cadáveres estaban ubicados a 200 metros del campamento que sirvió como refugio a los ocupantes de las tierras del empresario Blas N. Riquelme. 2 horas pasaron desde que los cuerpos fueron encontrados hasta la llegada de una ambulancia que trasladó a los mismos. Los pobladores de la zona del conflicto señalaban que las informaciones oficiales que se manejaban desde la capital del país eran totalmente diferentes a lo que se vivía en el lugar. Las anunciadas movilizaciones de las fuerzas de seguridad no existían y la desesperación se apoderaba del mismo. En la radio comunitaria popular 95.5, tanto comunicadores como la audiencia coincidían en describir esta situación. En la emisora aseguraban que había cuerpos abandonados en el lugar según los datos que manejaban. Resaltaban también que la prensa capitalina no estaba contando todo lo que realmente ocurrió. No hay sentido, página. Entonces,
Yang ini video rumah, macam ni yang mereka lepas ada informe bahasanya dari mereka mete. Oye, tengo ahí. En comunicación, Radio Popular Canindeyú vive. Lo mitad años reunida permanentemente ahora oye diferentes organizaciones sociales y populares en el cuerpo departamento. Aún no hay comunicado sobre los hechos registrados en la víspera con el departamento. Ahí me señalan el comunicado. Las organizaciones sociales y campesinas del departamento de Canindeyú, ante los hechos de graves violencia públicamente conocidos, acontecidos el pasado 15 de junio durante el desalojo de ocupantes de las tierras malavidas de Marinacue, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguatí, se dirigen a la opinión pública para manifestar cuanto sigue. Realizar un llamamiento urgente a las autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial para garantizar la vida de los campesinos heridos. Para garantizar la vida de los campesinos heridos que aún siguen en los montes y los desaparecidos y evitar así que más familias paraguayas queden enlutadas ante los hechos de grave violencia acontecidos en el lugar. Solicitar la presencia de una comitiva interinstitucional representante de los tres poderes del Estado, Comisión de Derechos Humanos y organismos internacionales en el lugar de los hechos, que permita una tregua de las operaciones de policías y militares y lograr la entrega pacífica de los heridos y el retiro de los fallecidos que reclaman los familiares de los ocupantes. Denunciamos las detenciones arbitrarias de las personas que no tienen nada que ver con la ocupación, quienes son detenidos por auxiliar a heridos o por el simple hecho de ser familiares de ocupantes de las tierras de Marinacue, quienes fueron inclusive torturados y en estos momentos están en el calabozo de la comisaría de la ciudad de Curuguatí, incluso en algunos casos sin acta de detención. Por último, recurrimos a la solidaridad nacional e internacional para evitar nuevos hechos de violencia contra la vida y posibilitar una vía pacífica para la recuperación de las tierras malavidas en beneficio de los campesinos sin tierra del país. Curuguatí, 16 de junio de 2012, confirmarse Red de Radios Comunitarias de Canindeyú, Foro Permanente de Educación, Unión Campesina Nacional, Organizaciones de Desarrollo Rural del Asentamiento Manduaná, Movimiento de Recuperación Campesina de Curuguatí, Asociación Cultural Popular Canindeyú, Movimiento Campesino Paraguayo, Asociación Campesina Maracaná, TCIDK Paraguay Regional Canindeyú, Asociación de Pequeños Productores de Coaipora. El concejal de Curuguatí, Santiago Martínez, del partido Tecoyoyá, profundo conocedor de la zona, nos acompañó al asentamiento de Dupitá para interiorizarnos de la situación en la que se encontraban los pobladores de la zona. Además, agregó un ítem no menor para el análisis para dimensionar mejor este conflicto: la facilidad extrema para acceder a armas en la región. El comercio es simple, las canjean a cambio de marihuana. Bueno, concejal, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer ahora a la zona de conflicto? Gente, familiares que han sido heridos y también la preocupación que tiene ahora la gente de la colonia de Dupitá acerca de la gente que aún sigue en el monte y que temen por sus vidas, ya que no hay seguridad, que las fuerzas de la policía y los militares resguarden la vida de estas personas que están aún dentro del asentamiento, algunos heridos, otros ya fallecidos según informe, otros desaparecidos. Esa es la situación. ¿Ustedes tienen datos fidedignos de que adentro todavía hay gente herida, concejal? Y bueno, Atende. Hola. A los jóvenes van en el lugar. Apella yo informata. Bueno, 9 oficialmente en la hospital, pero 12 según el informe, porque la misma policía y que cuejé 3 hoy ya falleció, inclusive aquella persona, por ejemplo, este caso de Rubén Villalba, que sacó toda la prensa, ese cuerpo nunca apareció, nunca no apareció IPDGT. Con el canal 13. Sí, y hoy en el preparativo con ya pueden la reunión de Curuguatí ya para la movilización, a través de la movilización que se exija la venida de la comitiva interinstitucional de Asunción.
por la tierra el tema de recuperar con vida a los que aún siguen en el monte o los cuerpos que están ahí ya fallecidos. Porque hay informes de familiares de que falleció su esposa, su hijo, que han salido anoche, pero que están nuevamente ya escondidos porque no pueden ser descubiertos, porque ya sabemos que la fiscalía y toda la policía le están buscando. ¿De qué manera creen ustedes se manejó en la prensa en general esta situación? Porque escuchábamos que había una crítica en las radios comunitarias que la prensa capitalina trató la información de una manera muy parcialista. ¿Qué crees vos? Y exageradamente parcialista, porque vos habrás visto en los canales de televisión las fotos de los policías fallecidos, y eso ni siquiera se menciona los nombres, no digo ya las fotos de los campesinos fallecidos. Ahora, concejal, hay gente que dice con respecto a esta situación, si las tierras no son de Riquelme, ¿quién le dijo a estos campesinos que invadieron esta propiedad que la tierra es de ellos? No, las tierras públicas son para la reforma agraria como está establecido ya en la década del 60, cuando fue transferido al Ministerio de Defensa Nacional. Esas tierras fueron transferidas para la reforma agraria, y ya eso legalizado en la década del 90, en que esas tierras fueron destinadas para la reforma agraria. Pero el IBR, con su poca capacidad, con su debilidad institucional, nunca hizo eso valer, nunca hizo valer su derecho. Y propiedades que son sujetas para la reforma agraria, por supuesto, todos los intierras tienen derecho a tener esa posibilidad de acceder a ese pedazo de tierra. Tendría que haber gente entrenada para tener tanta capacidad de fuego. Gente entrenada en el sentido de entrenada militarmente. Ahora no sabemos el origen, si es de origen bueno, acá no existe guerrilla directamente en la zona, pero sí a lo mejor gente que habían sido entrenados, ya sea